¿Se está compartiendo la pantalla? La pantalla todavía no, doctor, pero aquí está grabando. Estoy compartiendo ahí. No, doctor, todavía. En la parte inferior de la llamada del Meet hay una flechita y al presionarle le aparecen tres opciones de compartir. De preferencia en toda la pantalla para que se pueda apreciar toda la presentación. Y luego le va a aparecer una ventana. Ahí, ya está presentando ahora. ¿Se ve? ¿Sí se ve ahí? Sí, doctor, ya se observa. Presionen ocultar para que no nos tape una parte de su diapositiva. Ya, ahora está bien. Ya. ¿Sí se ve ahí, sí, muchachos? Sí, doctor, se aprecia bien. Ya. Entonces, bueno, vamos a empezar la exposición. Habíamos quedado, bueno, con todo con el grupo, 7 de la mañana. Muchachos, bueno, disculpen más bien porque la clase no era hoy, era para el día del lunes, pero el día del lunes, como ven ustedes, los horarios a veces uno está ajustado, entonces uno tiene que ver la forma de cómo hacerles llegar la clase, ¿sí? Pero bueno, vamos a iniciar la clase. Bueno, trabajo en el Hospital Las Mercedes, soy segundo Emilio Fallen Morales, médico gineco-obstetra, asistente del departamento de gineco, ¿sí? Entonces, para empezar, el líquido amniótico, la existencia, ¿cómo es que aparece en el mundo? La existencia del líquido amniótico dice que desde hace tiempo, desde que Leonardo da Vinci, ya más o menos en los 1450, que nace Leonardo da Vinci, y a los 50 años, ya pues entonces él puede disecar más de 30 cadáveres, más o menos así dice la historia. Ya, entonces, conocido pues como un genio de múltiples disciplinas, era anatomista, arquitecto, ingeniero, filósofo, físico, ¿sí? Entonces, este genio tenía la particularidad de que con una mano, la mano derecha dibujaba y con la mano izquierda escribía, ¿sí? Para que vean ustedes ya desde cuando más o menos este genio tenía unos 50 años, entonces le apasiona la anatomía, ¿sí? Entonces se ha creído, bueno, la historia cuenta pues de que más o menos se han encontrado unos 30 cadáveres disecados por él, entonces, y en la biblioteca de Italia hay más o menos de 20 volúmenes de toda su historia. Y dentro de eso, su manuscrito, como ven aquí en la figura, pues él él ya tenía esa impresión de que el bebé dentro del útero nadaba pues en un líquido, ¿sí? Entonces, más o menos ya cuando él tenía los 50 años, hace este dibujo. Bueno, William Harvey, ¿sí? Ya, más o menos en los 1600, él también da una opinión acerca del líquido, cómo es que aparece. Él decía de que el líquido, bueno, es conocido como, se le atribuye más que todo como el descubridor, el que diseca más que todo lo que era la circulación en los 1578, por ahí más o menos, que nace él. Entonces, decía pues de que este bebé se alimentaba de este líquido. Posteriormente, pues ya en los años 1956, cuando ya ya, ya pasa todo lo que había, toda la historia de este líquido, entonces comienza la nueva era de la genética, la amniocentesis genética, entonces el estudio del líquido amniótico, ¿sí? Es así como aparece el líquido amniótico.
Entonces, para tener en cuenta, nada más esto para tener en cuenta es cómo aparece en el mundo, en la era de la historia de la medicina, el líquido amniótico, ¿sí? Entonces, el origen. Entonces, ya teniendo en cuenta el origen del líquido amniótico, cómo aparece, entonces debemos de considerar primero, pues, que el líquido amniótico aparece hacia, más o menos, hacia la 8ª semana de gestación, desde la anidación hasta que aparece la circulación placentaria. Y a esto se agrega, y a esto se agrega, ¿qué se agrega? Ya, por ósmosis a través de la membrana de un líquido con una composición similar al suero materno. O sea, a partir de la 8ª semana, la segregación de este líquido amniótico tiene la misma casi composición o es casi parecido al suero materno. Sí, y se distingue 3 orígenes del líquido amniótico. Un origen fetal, materno y amniótico. Entonces, el origen amniótico. Entonces, como pueden ver aquí ustedes la imagen, ¿sí? El feto está circulado por un amnios, que es una membranita, que esta membranita es la que va a cubrir, es la capa más interna del feto, la que presenta un aparato secretor celular amniótico, la cual va a constituir la fuente principal del líquido amniótico hasta las 20ª semana. Después de las 20 semanas, ¿sí? Entonces cambia la constitución del líquido amniótico. Ya no es algo similar al plasma materno, sino que ya opta por una característica ya propia del líquido amniótico. Además, debemos de conocer que tiene una superficie de intercambio entre el corium y el amnios más o menos o aproximadamente de 1.200 centímetros cuadrados. ¿Sí? Ese es en cuanto al origen amniótico. En cuanto al origen fetal, ¿sí? Entonces, el feto va a producir el líquido amniótico a través de qué? A través de la orina fetal, a través de las secreciones pulmonares, a través de la piel. Sí, a través de la orina fetal, en la cavidad amniótica desde las 20 semanas, propiamente dicho. Ya a partir de las 20 semanas la característica del líquido amniótico es propia, ya no es un líquido que es similar al plasma materno. ¿Sí? ¿Cómo es la producción? ¿Cómo se produce? Entonces, aumenta más o menos 110 mililitros por kilogramo durante 24 horas hasta las 25 semanas y 200 mililitros por kilogramo por 24 horas cuando ya llega un feto a término. En cuanto a las secreciones pulmonares del árbol traqueobronquial alveolar, dice que contribuye a la formación del líquido amniótico. ¿Sí? Hasta ahora, hasta la actualidad, pues no ha habido un instrumento, un método donde se pueda confirmar cuánto produce de líquido amniótico a través de los pulmones. Solamente se ha considerado por el peso materno, como aquí lo he manifestado acá, 100 mililitros por día por kilogramo de peso de los pulmones, ¿sí? Además, se ha podido encontrar, pues, algunas sustancias, como son los fosfolípidos, ¿sí? Los 3 fosfolípidos importantes, lecitina, esfingomielina y la fosfatidilglicerol, que generalmente, pues, esos son elementos importantes para predecir la maduración fetal del pulmón y que posteriormente, pues, esto se puede utilizar en amenaza de partos pretérminos. Generalmente, pues, en nuestro medio, en Perú, no se utiliza eso, pero si nos vamos a Lima, por ejemplo, bueno, aquí en Lima no, todavía en Argentina, en Chile, por ahí sí se utiliza estos fosfolípidos como predictores de maduración pulmonar. ¿Sí? También tenía un origen materno, y el origen materno se cree o se piensa que el útero grávido, por su amplia vascularización, da lugar a su acúmulo de líquidos, su activa circulación y la diálisis del agua hacia la cavidad amniótica, lo cual va a contribuir al volumen del líquido amniótico.
Entonces tenemos los tres orígenes, cómo se produce materno, fetal y amniótico. ¿Sí? Entonces, ahora, propiamente dicho el líquido amniótico, entonces tiene una composición. ¿Cómo está compuesto el líquido amniótico? Primeramente que es claro, a veces es ligeramente opaco, blanco grisáceo o ámbar o ambarino. Su olor es semejante al hipoclorito de sodio, lejía, ¿sí? Es una solución isotónica en comparación con el plasma materno o fetal. Tiene una densidad de 1007. Generalmente pues tenemos un 98 al 99% que está constituido de agua. El volumen del líquido amniótico aumenta progresivamente hasta las 34 a 35 semanas. O sea, más o menos entre 1000 a 1500 mililitros. ¿Sí? Tiene solutos 1 al 2% entre orgánicos e inorgánicos. Su turbidez aumenta con el tiempo del embarazo. Acuérdense que el líquido amniótico tiene una presión de 1 a 14 milímetros de mercurio. La osmolalidad del líquido amniótico es de 20 a 30 milosmoles por kilogramo. Una presión osmótica de 6072 atmósfera a 0 grados centígrados. Gases. La presión del CO2 es de 4 a 43 milímetros de mercurio y la presión del CO2 es de 38 a 50 milímetros de mercurio. Un pH de 7.4 antes de las 32 semanas y que posteriormente va descendiendo a 7.008. Componentes inorgánicos. Tenemos el zinc, el cobre, el estaño, manganesio. Componentes orgánicos. Proteínas, aminoácidos, lípidos, carbohidratos, enzimas y hormonas. Entonces, esta es la composición del líquido amniótico. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Entonces, dentro de los componentes orgánicos tenemos a las proteínas. Se dice que el líquido amniótico tiene una concentración de proteínas entre 20 a 25 veces menor que el plasma materno. ¿Sí? Pero la mayor parte es de procedencia materna, ¿sí? Pasando al líquido amniótico por un proceso o el fenómeno que se llama la pinocitosis, ¿sí? Entonces, además de esto, se ha encontrado la alfa-fetoproteína, que es procedente del hígado fetal, que aumenta su concentración hasta las 14 semanas, ¿sí? Para luego, cuando ya llega a término, esta alfa-fetoproteína va disminuyendo constantemente. Pero ¿qué pasa si se encuentra después de las 14 semanas una alfa-fetoproteína aumentada? Entonces, eso es compatible con un defecto del cierre del tubo neural. Además de eso, tenemos las inmunoglobulinas, la G y la A, que son procedentes maternas, ¿sí? Y la inmunoglobulina M, que son procedentes de una infección intrauterina. Aminoácidos. En el líquido amniótico encontramos una concentración de 50 a 75%, menor que el plasma materno. Luego va disminuyendo con la edad gestacional. Componentes nitrogenados, como la urea, la creatinina, el ácido úrico, que va a aumentar con la edad gestacional por el aporte urinario fetal, más que todo. ¿Qué lípidos? Los lípidos que encontramos tenemos los lípidos totales, un promedio de 13.61 miligramos por ciento, lípidos polares, ¿sí? 69.50%, los fosfolípidos que van a aumentar con la edad gestacional, que son procedentes generalmente del pulmón fetal. Carbohidratos en diferentes concentraciones, entre glucosa, sacarosa, fructosa y lactosa. Vitaminas, vitamina B1, la C, que son semejantes al plasma materno. Enzimas, las histoaminopeptidasas, ¿sí? Generalmente, pues, que son enzimas procedentes del tubo digestivo fetal. La acetilcolinesterasa, ¿sí? Que si se va a encontrar en gran cantidad, vamos a encontrar un defecto del tubo neural. La fosfolipasa alcalina, en gran cantidad, entonces es sinónimo de una preeclampsia. Hormonas. ¿Qué tipo de hormonas vamos a encontrar? Los corticoides, andrógenos, progesterona,
hormona coriónica gonadotrofina, lactógeno placentario, prostaglandinas y oxitocinas. Entonces, son componentes orgánicos que vamos a encontrar en el líquido amniótico. ¿Sí? Entonces, si a este líquido amniótico lo llevo al laboratorio y lo centrifugo, el sedimento de este, entonces, se ha podido encontrar células epidérmicas fetales, telanio, lanudos y materiales sebáceos, ¿sí? Entonces, también encontramos electrolitos. Entonces, como ven aquí, la cantidad es que se ha podido encontrar más o menos un sodio 127 milioequivalentes, el potasio 4 milioequivalentes, el calcio igual, y el magnesio también 2 milioequivalentes, ¿sí? Electrolitos, proteínas, lípidos y glucosa. Todo esto, entonces, todo esto es la composición la composición física del líquido amniótico, ¿sí? Entonces ya tenemos quién lo produce, ya tenemos la composición. Ahora, ¿cómo circula? ¿Sí? Entonces, el intercambio de líquido amniótico se da a través de 3 compartimientos: el compartimiento materno, fetal y cavidad amniótica. ¿Sí? Entonces, el agua, más o menos 500 mililitros por hora, la totalidad del agua que es sustituida en 3 horas. Miren, ¿cuál es la capacidad del feto de producir su agua? En 3 horas produce agua 500 mililitros por hora. Y en ese plan está. Igual, los electrolitos se van cambiando, se intercambian totalmente entre 14 a 15 horas. Este intercambio se efectúa en un 25 al 30% entre el feto y en el cordón umbilical el 70 a 75%. ¿Sí? Y la vía de intercambio es intramembranosa. Pregunta de examen. ¿Sí? El paso del líquido entre materno y fetal es inminente placentario. ¿Sí? Entre la madre y el feto, ¿sí? Transplacentario. Entonces, el feto varía a lo largo de la gestación, dice, del líquido amniótico. Entonces, se tiene que ver, cuando se habla de circulación, se tiene que ver la deglución, la aspiración, la micción, la secreción pulmonar, el paso transcutáneo y sobre todo a través del cordón umbilical. Entonces, es de esta forma como circula y con esas cantidades ya de mililitros, cómo se va circulando el líquido amniótico durante los 9 meses de gestación. Aquí vemos una imagen más o menos para tener en cuenta. Miren, la vía intramembranosa, acuérdense, la más importante, ¿sí? Como deglute y cómo se produce. Así como se produce así la orina, también hay órganos que la van a deglutir, la van a digerir. Pero, ¿bajo qué criterios? Primero que tenemos que el fluido dinámico cambia aproximadamente 3 veces durante 24 horas, ¿sí? El tracto urinario, ¿sí? Es la orina fetal. ¿Cómo se produce? 7 mililitros hasta las 18 semanas, 70 mililitros por día hasta las 25 semanas, 600 mililitros hasta término por día, ¿sí? El trastorno respiratorio, bueno, como les dije, de que todavía no había muchos estudios, ¿sí? Entonces solamente origina una gran cantidad de líquido amniótico, pero que no se ha podido cuantificar. Se sabe solamente por los fosfolípidos que se ha encontrado en líquido amniótico, lo que les había mencionado, la lecitina, la sfingomielina, el fosfatidilglicerol. Entonces, en base a esos fosfolípidos, por eso que se considera que el tracto respiratorio, los pulmones producen una cierta cantidad de líquido amniótico y se ha calculado por peso, ¿sí? Pero ¿quiénes degluten el líquido amniótico? Lo degluten el tracto digestivo, ¿sí? La deglución fetal, entonces así como se produce, también lo consume. ¿Y cómo es el consumo de líquido amniótico? 7 mililitros por día a las 16 semanas hasta 760 mililitros por día hasta cuando llega a término, ¿sí? Entonces, la deglución fetal aumenta al estímulo de la dixógena, es decir, por ejemplo, hay una hipertonicidad central o sistémica a nivel de angiotensina 2 central y esto va a disminuir con la hipotensión arterial aguda o la hipoxia, ¿sí?
Además, tenemos la placenta y las membranas ovulares. Entonces, la vía de absorción semipermeable. Entonces, existen dos mecanismos de cómo se van a absorber a través de la difusión y la no difusión. La difusión es controlada o es mediada por los gradientes osmóticos, ¿sí? Y la no difusión es a través de los canales intercelulares, ¿sí? ¿Y qué pasa en el cordón umbilical? El transporte de líquido amniótico se da por difusión simple y moviliza grandes cantidades de agua, ¿sí? ¿Cómo? 50 mililitros por hora. Entonces, es así como se va a absorber toda esta agua, este líquido amniótico. Entonces, tenemos quien los produce, quien los absorbe, tenemos su composición. Ahora, ¿cuáles son? ¿Qué mecanismos controlan ese volumen? Entonces, lo producen, se absorbe. Ahora, ¿quién controla todo este sistema de producción, absorción de líquido amniótico? Tenemos, miren, 5 vías principales de transferencia de membrana. Entonces, lo que veníamos comentando, la difusión simple, por ejemplo, el oxígeno, ¿sí? El oxígeno es transportado a través de la difusión simple. La difusión de sustancias hidróficas, ¿sí? Que son los canales de transmembrana. Generalmente, pues, es el agua y la difusión facilitada, tenemos un carbohidrato, la glucosa, los electrolitos, cómo se controlan a través del transporte activo, y el fenómeno o el proceso de la endocitosis en la que actúa como mediador de un factor, generalmente pues para transferencia de moléculas grandes como las inmunoglobulinas G. ¿Sí? Ese es el proceso de control, ¿sí? Entonces, ya tengo quien lo controla. Ahora, ¿y para qué me sirve el líquido amniótico? Entonces, ¿por qué es importante el líquido amniótico durante el proceso del embarazo? ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque nos va a dar lugar a la protección contra los traumas, protección del cordón umbilical a la compresión, propiedades antibacterianas, ¿sí? Mantiene una temperatura fetal uniforme, ¿sí? Es un medio útil para valorar la salud y la madurez fetal. Se comporta como un reservorio de fluidos y de nutrientes para el feto, permite el crecimiento y desarrollo de los sistemas respiratorios, musculoesquelético y gastrointestinal del feto, permite los movimientos fetales, facilita la acomodación del feto, es un elemento que favorecedor de la dilatación cervical, generalmente pues cuando la gestante llega a trabajo de parto, el parto. Y en el parto va a contribuir a la formación de la bolsa de aguas y a la distribución constante de las fuerzas uterinas sobre el feto durante la contracción. O sea que el líquido amniótico tiene un comportamiento fisiológico durante el trabajo de parto. ¿Para qué más nos sirve el líquido amniótico? Porque va a crear un espacio adecuado para el crecimiento externo del embrión y del feto. Tiene una acción bactericida y bacteriostática. ¿Por qué? Porque va a dar lugar a la producción de las inmunoproteínas, generalmente pues la NP13, la BPI, que viene a ser una proteína bactericida incrementadora de la permeabilidad, y la calprotectina. Entonces tiene un comportamiento, acuérdense, bactericida, bacteriostático, ¿sí? Evita las adherencias o bridas entre el amnio y el feto, que podría dar lugar, en el peor de los casos, la amputación de las extremidades fetales. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Conforme va creciendo el feto, entonces el líquido amniótico también va aumentando, ¿sí? Pero llega hasta cuando se produce una pérdida de líquido amniótico por cualquiera de las causas que posteriormente las vamos a mencionar. Entonces no hay mucho espacio, no hay un espacio virtual para el crecimiento generalmente de las extremidades, y se comienzan a formar unas bridas. ¿Qué es una brida? Una brida es un tejido fibroso, entonces, que le quita espacio al bebé para su crecimiento. Por eso dice ahí, entonces, en los peores de los casos podría amputarse. Generalmente a veces las extremidades se pegan o no salen, ¿sí? Pero por la misma fuerza de esas bridas que no lo dejan, ¿sí? Además, el espacio creado por el líquido amniótico permite pues el movimiento fetal, ayuda a la formación normal de los pulmones y de las extremidades.
Entonces, como vemos aquí en esta imagen, ¿sí? El volumen de líquido amniótico, ¿cómo lo puedo cuantificar? Se cuantifica a través de percentiles. O sea, no debe estar por encima del 95% ni por debajo del 2.5 en unas literaturas, y en otras literaturas encontramos no menos del 5%. Entonces, el líquido amniótico aumenta de forma progresiva entre las 10 a 30 semanas. Eso es el punto de corte. Este aumento es de menos de 10 mililitros a las 8 semanas, 630 mililitros a las 22 semanas, 770 a las 28 semanas. Después de las 30 semanas, el líquido amniótico aumenta, pero de una forma muy lenta. El líquido amniótico disminuye 515 mililitros a las 41 semanas. O sea, tiene un tope. Sí, hasta las 38 semanas, más o menos se produce 800. De ahí constantemente va disminuyendo. Entonces, hay gestantes que llegan con 42 semanas, ¿sí? Entonces, generalmente, pues, llegan con una deficiencia de este líquido amniótico. No hay mucho amniótico y es muy fácil de palpar el feto. ¿Sí? El líquido amniótico aumenta a una velocidad de 10 mililitros por semana al comienzo del periodo fetal y se eleva de 50 a 60 mililitros por semana a las 19 o 25 semanas. ¿Sí? Un dato muy importante que se ha encontrado en la Journal, por ejemplo. ¿Sí? El volumen total del líquido amniótico comienza a descender de 60 a 70 mililitros por semana hacia las 40 semanas. ¿Sí? Entonces es la forma de cómo, ¿sí? cómo va aumentando, aumentando este líquido amniótico, pero es en función al percentil. Por eso que en esta tablita podemos medir, miren, el volumen de amniótico está en función su producción o su incremento a la semana de gestación que tiene. No debe pasar por encima del 95% del percentil ni por debajo de 5 o 2.5, dependiendo de la literatura que se lea. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a valorar clínicamente el líquido amniótico? Entonces, voy a valorarlo, ¿sí? Por el estudio del grado de madurez pulmonar. Claro, para eso me puede servir. Entonces, por ejemplo, si tuviera una gestante que no tiene controles prenatales, una paciente que no sabe cuándo ha menstruado por última vez, entonces yo quiero calcular su edad gestacional. Quiero saber si este bebé está maduro o no, sus pulmoncitos. Entonces voy a extraer un poco de líquido amniótico, entonces voy a hacer el estudio de las fosfolipasas. Generalmente, pues, lo que se hace es la fosfatidilglicerol. Entonces, con eso yo voy a determinar si este bebito o este feto está maduro sus pulmones y ya lo puedo terminar la gestación, independientemente, pues, de la causa que tenga. Entonces, ¿para qué más nos sirve? Para el diagnóstico prenatal de algunas alteraciones cromosómicas, ¿sí? Entonces, cuando se hace estudios cromosómicos, generalmente, pues, se busca el cariotipo, los cariotipos, ¿sí? En trisomías 13, 18 o la 21, ¿sí? Trisomía 13, 18, generalmente en atresia esofágica. Trisomía 21, en estenosis de atresia duodenal. Generalmente para eso se hace el estudio de alteraciones cromosómicas. También, ¿para qué nos sirve? Para determinar entonces enfermedades genéticas y metabólicas, determinación de marcadores fetales como la alfa-fetoproteína. Cuando les decía que estaba muy alta, entonces me hace pensar en un defecto del tubo neural, ¿sí? Diagnóstico invasor microbiana en la cavidad amniótica, ¿sí? Y hacer una estimulación del volumen amniótico. Acuérdense que el líquido amniótico tiene una inmunoproteína, ¿sí? Que se comporta como bacteriostático y bactericida, ¿sí? El NPH que habíamos comentado, el 1,3, el BPI y la calpoprotectina, ¿sí? Que son inmunoproteínas muy importantes que se pueden manejar, ¿sí? durante la acción del parto. Entonces,
tengo la cantidad de líquido amniótico, sé para qué sirve, sé cómo funciona, entonces, ¿cómo voy a valorarlo? Sí, entonces, existen dos tipos de patologías eh, cuando se habla de líquido amniótico. Entonces, tenemos el oligohidrácneos, cuando está normalmente muy bajo, cuando hay muy poco líquido, oligo. Y cuando hay mucho líquido, es decir, ¿sí? Cuando está por encima del percentil 95, ¿sí? Entonces estamos frente a un polihidrácneo. Y si está por debajo del percentil 5, estamos frente a un oligohidrácneo. ¿Cómo se calcula? Entonces, el líquido amniótico. El líquido amniótico se puede calcular, ¿sí? A través del examen ecográfico. Entonces, la ecografía es un examen que nos va a permitir cuantificar el líquido amniótico, ¿sí? A través de dos procesos o dos métodos, así como lo vemos acá. Entonces, ¿cómo podemos medir el líquido amniótico? El líquido amniótico se puede medir calculando la cantidad, ¿sí? Entonces, hay sinónimos, por ejemplo, como dice acá, la columna vertical máxima. Lo pueden encontrar también como bolsillo vertical máximo, como pozo vertical máximo, ¿sí? Que posteriormente voy a explicarles cómo es eso, ¿sí? Entonces, vamos a mencionar dos tablitas aquí importantes que debemos de considerar. El método de Pellan y el método de Chamberlain, ¿sí? Entonces, el líquido, el Pellan, por ejemplo, las ecografías, casi la mayor parte de ecografías, podemos decir el 95%, utilizan pues la columna vertical máxima, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué la columna vertical máxima? Porque se ha encontrado en estudios que tienen mayor grado de sensibilidad y especificidad y es más exacto, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste cada uno de estos? Por ejemplo, el método de Pellan, líquido, dice que el líquido es el método Pellan utiliza el índice de líquido amniótico. Ambos miden en centímetros. ¿Qué significa eso? De que yo voy el abdomen de la paciente la voy a dividir en 4 cuadrantes imaginariamente y la cantidad de líquido amniótico que hay en cada uno de estos cuadrantes, un espacio libre, se mide en el mayor pozo de líquido que hay, se suma, entonces la sumatoria de esto me va a dar lugar al índice de líquido amniótico, ¿sí? Pero cada semana, acuérdense de que cada semana, desde las 20 semanas que veníamos insistiendo, 20 semanas el líquido ya es propiamente dicho, antes no, hasta las 41 semanas. Entonces tienen sus promedios, ¿sí? O sea, yo no puedo decir una paciente que tiene 30 semanas y me tiene un promedio de líquido de 11, por ejemplo, ¿sí? No se puede. ¿Sí? Entonces está bajo percentiles. Igual, cuando se trata de medir la columna vertical máxima, también tiene sus promedios, ¿sí? Como ven en las tablitas. Entonces, cada semana, ¿sí? Cada semana de gestación tiene un promedio, una media, ¿sí? Que debe estar entre el percentil 5 y 95. Entonces, cuando hablamos de polihidrácneos, entonces, una de las patologías más conocidas y más frecuentes que hay en nuestro medio, entonces, es la acumulación excesiva o la gran cantidad de líquido amniótico. El diagnóstico generalmente se cuantifica por ecografía de líquido, entonces, con el MCB. El MCB es la columna vertical máxima o el ILA, índice de líquido amniótico. Entonces, se dice de que cuando está mayor de 10 centímetros estamos frente a un polihidrácneo, ¿sí? En otras literaturas ya lo van a encontrar con 8. Por ejemplo, William lo manifiesta con 8, ¿sí? Entonces, generalmente, pues, bueno, los datos hay que actualizarlos, ¿sí? Y ahorita la nueva edición de William, que es la 26ª, ¿sí? Ya menciona, pues, ya se está hablando de 10 centímetros y menos, mayor de 8 centímetros hasta las 20 semanas, ¿sí? Y un ILA mayor de 24, que también vamos a considerar como un polihidrácneo, ¿sí?
¿Qué más? Tenemos, mire, de forma global se estima que afecta entre 0.2 al 2% de las gestaciones, ¿sí? Y se puede clasificar en 3 niveles de severidad. Tenemos un polidramio leve, un polidramio moderado, un polidramio severo. Entonces, y tenemos sus promedios de cada uno. Entonces, cuando voy a medir la columna vertical mayor o máxima, digo leve, cuando está entre 8 a 11.9 centímetros. O lo puedo comparar con un ILA, que tiene que estar entre 24 y 29.9 centímetros. Hablamos de un polidramio leve. Cuando hablamos de un polidramio moderado, tenemos de 12 a 15.9 y el ILA es de 30 a 34.9. Y un polidramio severo, cuando la columna vertical mayor está por encima de los 16 centímetros, ¿sí? O un ILA mayor de 35. Entonces, generalmente, pues, la causa, la etiología de un polidramio es idiopática. El 60% no se conoce por qué pasa este problema, ¿sí? 40% generalmente son de etiología materna, fetal o placentaria. Lo que les venía diciendo, muchachos, miren, voy a trazar 2 líneas a través de la cicatriz umbilical, ¿sí? Imaginarias. Entonces tomo mi traductor y voy a medir el pozo, ¿sí? Este pozo o columna o bolsillo, ¿sí? Entonces yo voy a buscar el pozo o la columna donde hay mayor líquido, ¿sí? Puedo poner el traductor por acá, pero bueno, veo que hay un poquito de líquido, aquí veo que hay más, entonces voy a tomar este dato. Pero si veo que aquí hay más, voy a tomar este dato, entonces solamente voy a tomar un pozo, ¿sí? Esa es la forma como medir la columna vertical máxima o mayor, ¿sí? Y el ILA es que yo voy a medir los 4. Busco el líquido amniótico, ¿sí? Lo mido, busco el otro cuadrante y así consecutivamente los 4 cuadrantes los sumo y la sumatoria de esto me va a dar lugar al índice del líquido amniótico, como podemos mirar en esta imagen. Miren, entonces, en esta imagen tenemos una estructura fetal. Acuérdense que para hacer medir este bolsillo o este pozo o esta columna no debe haber nada de estructuras fetales, ¿sí? Debe ser en un espacio libre, ¿sí? Y se debe medir el máximo pozo que haya, ¿sí? De los 4 cuadrantes. Yo busco dónde hay más líquido, y donde hay más líquido es donde voy a poner mi traductor, mi caliper, para poder medir mi bolsillo máximo, ¿sí? O mi columna vertical máxima, ¿sí? Entonces, lo que les venía diciendo y insistiendo, de que todo este líquido amniótico que se mide, acuérdense, miren, cuando uno mide, ya, la máquina, el ecógrafo tiene un software que automáticamente te va a dar el percentil. Ni siquiera tú vas a pensar, él te mide. ¿Por qué? Porque la máquina, ya el software está programado con eso. Entonces, el software tiene la programación de la cantidad de líquidos en función a la semana de gestación que tienes. Entonces, te puede salir un percentil 70, un percentil 60, o te puede salir 2, o te puede salir un percentil 1. Entonces, esto está en función, ¿sí? A cómo lo miras y está también en función, ¿sí? A la máquina que tengas. Seguimos. Entonces, ¿qué causas? ¿Sí? Así como tenemos que el 60% son de etiología idiopática, también tenemos, ¿sí? Causas fetales y maternas, que son en menor porcentaje, pero hay, ¿sí? Generalmente, pues tenemos, miren, dentro de las enfermedades fetales, un 6 al 45%, ¿sí? Anomalías congénitas, ¿sí? Trastornos genéticos, el síndrome de transfusión feto-fetal en gemelos, ¿sí? Un 8 al 10%, y en enfermedades maternas lo más común es la diabetes mellitus, mal controlada. Pacientes que llegan con una glucosa de 200, llegan glucosa de 300, ¿sí? Tenemos un 5 al 26% que estas madres nos hacen polidramios, ¿sí? Podemos ver en la imagen, por ejemplo, en la imagen A,
¿sí? Miramos dos bolas aquí, anecoicas, ¿sí? Entonces, si yo, este es el abdomen, si yo miro en estas dos, entonces estoy mirando, ¿sí? Una anomalía o una obstrucción gastrointestinal. Este es el signo de la doble burbuja. ¿Sí? Miren, la figura B, podemos mirar la cantidad de líquido amniótico que hay, ¿sí? Entonces, aquí hay bastante líquido amniótico, un polidrangas, ¿sí? Este es igual, lo mismo, el signo de la doble burbuja. Miren esta figurita donde podemos ver la cabecita del bebito, porque no solamente las anomalías son gastrointestinales, también tenemos anomalías del sistema nervioso central, anencefálicos. Miren este bebito que solamente puedo mirar la carita, ¿sí? Pero no tiene cerebro ni caloto, ¿sí? También hay la hidropesia o también o la malformación adenomatoide quística pulmonar, ¿sí? En esta figura vamos a mirar el hidroma quístico, ¿sí? El hidroma quístico. Entonces, todas las enfermedades fetales que nos puede dar lugar este polidrangas, ¿sí? En esta figura podemos mirar que se ha hecho un corte transversal de la cabecita del bebito y podemos observar, pues, un líquido en los dos extremos a través de una tumoración y un septo, ¿sí? Sí, a esto es el hidroma quístico. Generalmente, pues, es común cuando hay una patología de tipo fetal en polidrangas. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, miren, en esta figura tenemos este es un embarazo gemelar, ¿sí? Y en este embarazo gemelar podemos determinar la cantidad de líquido amniótico que es abundante, polidrámidos, y miren la otra, el oligo, la cantidad de líquido amniótico que puede ver, solamente un poquito, ¿sí? Generalmente esto se da en el síndrome de transfusión feto-fetal, ¿sí? Acuérdense, 8 al 10%, que es común en los embarazos gemelares. ¿Sí? Pregunta de examen. ¿Qué más? A ver, el bolsillo normal. Entonces aquí tenemos, miren cómo se puede medir, vean, el bolsillo vertical máximo en un embarazo gemelar. O sea, tiene que estar libre de estructuras fetales. Acuérdense, libre de estructuras fetales es importante para poder hacer una buena medición de este líquido amniótico. ¿Por qué? Porque nos va a dar un diagnóstico y con ese diagnóstico nosotros tenemos que aprender a decidir si se opera, le damos chance vaginal o esperamos, ¿sí? Maduramos los pulmones. O sea, es importante, nos va a dar lugar a tomar decisiones. ¿Qué más podemos encontrar, ¿sí? Dentro de las malformaciones fetales en polidrámidos, los teratomas sacrococcígeos, ¿sí? Entonces, miren la imagen, cómo se ve un fluido. Entonces, si una paciente de tantas semanas llega y le hacemos una ecografía, miren lo que se va a observar, el fluido. También podemos observar una imagen densa, ¿sí? ¿Sí? Y miren lo que cuando ya se hace la cesárea, miren lo que sacamos. Entonces es un teratoma sacrococcígeo. También es común, muchachos, esto, ¿sí? En lo que se trata de un polidrangus, ¿sí? En el síndrome de transfusión feto-fetal, miren cómo es la calidad de la placenta, ¿sí? Cuando el bebé, uno se comporta como donante y el otro está como un receptor. Miren la coloración de la placenta, ¿sí? Entonces, si a esta gestante, a este embarazo múltiple, le tomamos una ecografía, un Doppler de la arteria cerebral media, lo que vamos a encontrar, pues, es una elevación de la velocidad sistólica máxima, ¿sí? Con el caliper. Que posteriormente esto lo vamos a conversar cuando tengamos el tema de un CIR, del crecimiento intrauterino. Entonces, otra de las malformaciones muy frecuentes en polidrámidos tenemos es el hidrosfetal. Miren, este pulmoncito, cómo está nadando. Miren el pulmón cómo nada dentro de la cavidad torácica, ¿sí? Miren el abdomen, cómo nada. Miren la piel gruesa, ¿sí? Edematosa. También es frecuente el hidrosfetal, ¿sí? En un polidrámidos, ¿sí? Entonces, con el examen ecográfico, ¿qué es lo que vamos a valorar? ¿Sí? Entonces, existe una serie de características de que tenemos que valorar. Casi
casi francamente se puede valorar toda la anatomía del feto, ¿sí? Incluyendo su crecimiento, su anatomía cardíaca, la placenta, cómo está, y podemos descartar alguna patología en sí, cómo están los movimientos, cómo está la función neurológica de este bebé, cuál es la posición de las manos, de los pies, ¿sí? Si descartamos una malformación a nivel de las estructuras o los miembros, la presencia del tamaño del estómago, si descartamos una atresia esofágica, la anatomía de la cara fetal, cómo está creciendo la mandíbula, la naricita, ¿sí? Cómo están los globos oculares, el paladar, si viene con paladar hendido o no, la posición y la apariencia del cuello, ¿sí? Descartar masas obstructivas, no, evaluar el tamaño vesical, si la vejiga está aumentada, si hay el signo de la poliuria, ¿sí? Hay que valorar la morfología abdominal, ¿sí? La columna lumbar, la pelvis, entonces los teratomas. Entonces, para eso nos sirve el examen ecográfico. O sea, no solamente vamos a medir el líquido amniótico, ¿sí? Sino que también vamos a tener la oportunidad de poder examinar al bebé a través de un traductor, ¿sí? Entonces, este es un algoritmo donde podemos determinar primero cuando tenemos a una paciente con un polidramnios, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí, la anamnesis tiene que ser dirigida y la exploración física. Sí, hay que valorar signos. Generalmente, pues una paciente que llega con polidramnios, pues llega con una dificultad respiratoria. La paciente camina y se ahoga constantemente. ¿Por qué? Porque la cantidad de líquido amniótico está comprimiendo los pulmones. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a valorar una ecografía. Dentro de la ecografía, lo que hemos venido diciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a determinar primero la anatomía fetal, descartar si hay una malformación congénita, cómo está creciendo ese bebé, en función a los percentiles, cómo está esa placenta, cuál es la actitud y la posición y los movimientos fetales, si está alterado o no el sistema nervioso central, se hace el estudio Doppler de la arteria cerebral media, buscamos el pico la velocidad del pico sistólico, ¿sí? Para poder descartar si el bebé viene con anemia o no. Entonces es importante hacer este estudio, ¿sí? Pero también como se hace el estudio ecográfico, también podemos hacer un estudio analítico. Entonces, generalmente, pues cuando presentan, sospechamos de anemia o macrosómicos, ¿sí? Es un bebito grande, una altura uterina de 40, de 43, 45. Entonces, esa paciente hay que hacerle un test de tolerancia de la glucosa oral, ¿sí? Hay que pedirle las inmunoglobulinas M, G, hay que hacer el estudio de la tosoplasmosis, tosoplasma gondii, ¿sí? Pendiéndole sus serológicas, ¿sí? También hay que pedirle parasífilis, ¿sí? Entonces, toda la batería de estudios, ¿sí? Generalmente hay que pedir cuando se piensa en un polidramnios, ¿sí? ¿Qué más? El estudio del líquido amniótico, ¿sí? Ya hemos visto el estudio genético, vamos a estudiar los cariotipos, generalmente la trisomía 3 y 18 para atresia esofágica y la trisomía 21 para una estenosis de atresia duodenal, ¿sí? Estudios infecciosos para tosoplasma, para parvovirus B19 o sospecha de otra infección, ¿sí? También podemos hacer el estudio de iones cuando hay una sospecha de una poliuria fetal, ¿sí? Pero si todo sale negativo después de todo este estudio, entonces, como habíamos dicho, de que la causa de un polidramnios, el 60% es idiopática. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? A ver, ¿cuáles son los factores asociados a la alta morbilidad materna? ¿Sí? Tenemos un trabajo de parto pretérmino, un desprendimiento de placenta, una dificultad respiratoria materna. A una paciente con tremendo abdomen va a haber una distensión de fibras uterinas, ¿sí? Entonces nos va a dar un sangrado más de lo normal, una hemorragia pulperal, una mala actitud de presentación, ¿sí? Se puede prolaxar el cordón verdadero, hay una alta morbilidad perinatal, bajo peso al nacer, puede muerte fetal si hay un síndrome de por medio o si hay un síndrome de dificultad respiratoria por prematuridad. Todos los factores asociados a la morbilidad materna, ¿sí? ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cómo vamos a examinar? Entonces, ¿qué hacemos? Altura uterina. Cuando llega una paciente, lo primero que hacemos después de la anamnesis, pues viene el examen físico, el examen clínico. Entonces, la altura uterina tiene que estar, ¿sí?, compatible con la edad gestacional. Sí, si tiene 20 semanas, por ahí debe medir entre 19 y 20 centímetros. ¿Sí?
pero no pasa en estos casos, ¿sí? Entonces la alturoterina tiende a ser más de lo normal, ¿sí? Entonces hay dificultad cuando queremos ubicar al bebito, queremos determinar a través de las maniobras de Leopold, queremos mirar su situación, su posición, su presentación, entonces hay dificultad para poder hacer esto, ¿sí? Dificultad hasta para escuchar los latidos cardíacos, ¿sí? Peor cuando las pacientes son obesas, ¿sí? Entonces, se aprecia, pues, a legua nomás se puede observar que hay un exceso de líquido amniótico y el peloteo fetal es muy, muy fácil, ¿sí? Entonces, hay una sensación subjetiva, pues, del aumento del líquido en el útero. Los síntomas generalmente son de comprensión o distensión, como la dificultad respiratoria, edema de los miembros inferiores, la vulva viene edematizada, el abdomen, aumento de peso, ¿sí? Y generalmente, pues, estos pacientes a veces podemos confundirnos con preeclampsia o hacen preeclampsia estos pacientes, ¿sí? Este es el cuadro clínico. ¿Cómo lo diagnostico? ¿Sí? Entonces, uno es por la anamnesis, 2, el estudio clínico, y 3, es la ecografía, ¿sí? Ya hemos dicho, entonces, si yo voy a medir el índice de líquido amniótico que está por encima de 24 centímetros o 25, entonces ya voy a hacer un diagnóstico de un polidramnios, ¿sí? Entonces, si el líquido amniótico es mayor de 32 o más, hay que considerar polidramnio severo para embarazos múltiples. Acuérdense, para embarazos múltiples. Sí, el perímetro debe ser aquí, no el parámetro. El perímetro de la columna máxima mayor de 10 centímetros y severo de 12 centímetros o más. ¿Sí? Entonces, el ultrasonido generalmente pues, nos va a confirmar el diagnóstico clínico, tanto para medir el líquido amniótico como para detectar las malformaciones fetales. ¿Sí? La amniocentesis nos va a permitir el análisis cromosómico y las curvas de laboratorio, los exámenes de laboratorio nos va a dar lugar pues a medir pues la curva de tolerancia a la glucosa, hacer un toro, una inmunización. Entonces todos estos exámenes nos va a permitir el diagnóstico de un polidramnios. ¿Sí? ¿Cuál es la conducta que debo seguir? Entonces, inmediatamente cuando hacemos el diagnóstico hay que hospitalizar al paciente, hay que hacer una historia clínica detallada, los exámenes de laboratorio, por lo general pues un hemograma completo, su grupo sanguíneo, la hemoglobina, qué factor es, sus serológicas, un perfil de coagulación, su curva de tolerancia de glucosa, que es muy importante, el examen de orina, el test de Kuhn, su inmunización, pruebas de toros, ¿sí? La ecografía de alto nivel. ¿Qué significa cuando hablamos de ecografía de alto nivel? Tiene que ser un Doppler, acuérdense, Doppler de aquí, de la arteria cerebral media. Entonces, voy a observar siempre de que la velocidad del pico sistólico va a estar aumentada, ¿sí? Entonces, es un sinónimo de que este bebito está anémico, ¿sí? ¿Y por qué causa? Por la misma polidramnios. Si está asociada a embarazos múltiples, ya, entonces hay que determinar los controles prenatales cada 2 semanas hasta las 28 y a partir de las 29 semanas la evaluación debe ser semanal de este paciente. ¿Qué más? Debemos de tener reposo en cama, ¿sí? Desde las 24 semanas para asegurar que el aumento de peso de los productos, en caso de que sea embarazo gemelar, ¿sí? Aumenta la edad gestacional y la disminución de la mortalidad perinatal. Entonces, de solamente tener a la paciente hospitalizada, monitoreando un NST, una ecografía, sus exámenes de laboratorio, vamos a disminuir esa mortalidad materna, ¿sí? Un test no estresante, la amniocentesis cuando sea necesario, acuérdense cuando sea necesario. Generalmente, pues en las Mercedes no se hace esto, ¿sí? Porque, bueno, cuando se hace este examen, entonces siempre hay un poco de controversia porque algunos familiares no quieren firmar, ¿sí? La autorización para hacer el procedimiento. Porque, ¿qué pasa si yo le saco líquido a este paciente? ¿Sí? Entonces, yo puedo desencadenar su trabajo de parto, de solamente sacarle líquido. Y no solamente eso, puedo ocasionarle si no tomo las medidas preventivas, una buena asexia, antisexia, entonces le puedo ocasionar una colinionitis, o sea, voy a infectar a la paciente, termina en una sepsis, va a UCI, se puede morir la paciente. O sea, más que todo por problemas legales, no sé, quizás en nosocomios o en establecimientos de mayor complejidad, por ejemplo, el Almanzor sí hace esto, ¿sí? Maternidad lo hace,
sí, pero hospitales pequeños como la Merced no lo hacen. ¿Sí? La evaluación morfológica fetal, el análisis cromosómico, tampoco lo hacemos en el hospital, siempre, o sea, damos la orden, pero esto se hacen afuera, ¿sí? Si la paciente entra con contracciones uterinas, entonces lo que tratamos de evitar es primero pararle las contracciones para que no se desencadene el parto. Sí, con calcio antagonistas, con beta estimulantes, también antiprostalandinos como la indometacina, que se utilizaba, pero bueno, actualmente no se utiliza. Pero ustedes como estudiantes deben saber que la indometacina se utilizó un buen tiempo, a 100 miligramos diarios por 7 días durante 3 ciclos. Entonces, eso mejoraría la disminución del líquido amniótico. ¿Qué más? ¿Qué complicaciones maternas y fetales tenemos? ¿Sí? Complicaciones de tipo materna, tenemos insuficiencia respiratoria, ya lo hemos dicho, la paciente se comienza a comprimir el diafragma, entonces como consecuencia tiene su disnea, tiene la dificultad para poder desplazarse, para poder respirar. Sí, otra de las complicaciones que se ha podido encontrar asociado a polidramio es la preeclampsia, atonías uterinas por la distensión, una embolia del líquido amniótico. Miren, nosotros hemos tenido, por ejemplo, 2 casos de embolia del líquido amniótico. Sí, las pacientes con tremendo polidramios, se llega hasta las 36, esta paciente estuvo hospitalizada, se llegó hasta las 36 semanas, ¿sí? Se desencadenó su trabajo de parto, ¿sí? Y de pronto la paciente hizo su paro, falleció. Entonces, hay que considerar que una de las consecuencias es la embolia del líquido amniótico. Cuando se le hace la autopsia a la paciente, se pudo determinar esto, ¿sí? Entonces, procedimientos invasivos, lo que les venía diciendo, una corionionitis, un abrupto placentae, por ejemplo, hay mayor índice de cesárea generalmente cuando se trata de estos casos, ¿sí? Entonces, complicaciones fetales, prematuridad, mala actitud de presentación, prolapso de cordón, las membranas y plum, el cordón cae. Se prolaxa el cordón, se cae el feto, comprime y se muere el bebito, se ovita, ¿sí? Entonces, una de las complicaciones es el óbito fetal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de sacar líquido amniótico? Sí, generalmente pues es disminuir pues la sintomatología tanto materna como la amenaza de parto pretérmino, ¿sí? Entonces, la amniodrenaje, ¿qué significa? Significa extracción de líquido amniótico a través de la pared uterina. Pero hasta ahora, muchachos, no existe un consenso donde nos pueda decir, a ver, ¿cuánto de líquido le puedo sacar? ¿A qué velocidad de salida va a salir ese líquido amniótico? Es importante utilizar un tocolítico, es importante utilizar un profiláctico. No hay un consenso todavía. Actualmente no existe un consenso a nivel mundial, ¿sí? Entonces, cada establecimiento, cada nosocomio se tiene que adaptar a sus patologías propias del embarazo, ¿sí? Por eso no se debe indicar más allá de las 35 semanas, ¿sí? Otra de las indicaciones para hacer este amniodrenaje para extracción de líquido amniótico, ¿sí? Cuando yo tenga un HILA mayor de 32 centímetros, ¿sí? Con sintomatología materna generalmente, o puede ser una dinámica uterina, o puede ser un cervix corto, un cervix de menores de 1.5 o 15 milímetros. ¿Sí? ¿Cuál es la técnica? La técnica es colocarle una vía periférica, ¿sí? Paciente en posición de cúbito semilateral para evitar la hipotensión materna, la localización máxima de la columna, ¿sí? Entonces, ubico a la paciente, la pongo en decúbito, busco el pozo mayor, entonces a través del ultrasonido yo voy a dirigir esto. Entonces, acuérdense que el espacio debe estar un espacio libre, no debe estar ocupado por estructuras fetales, ¿sí? La asepsia, que es importante, ¿sí? Hay que lavar bien la piel, ¿sí? Donde se va a hacer la punción, aplicar el anestésico local, generalmente la silocaína al 2%, una punción con aguja número 18, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir sacar. ¿Cuánto le vamos a sacar? ¿Se acuerdan que les decía de que no existe todavía un protocolo, un consenso, ¿no? Donde nos va a decir cuánto puede sacar? Entonces, dentro de la experiencia que se ha hecho tanto empírica como procedimientos por acorde de una junta médica, más o menos se estipula que se debe de extraer entre 300 y 400 mililitros por minuto, ¿sí? Entonces, es la forma de cómo sacar. Entonces, ¿cuánto debe durar ese procedimiento?
no debe durar entre 10 a 15 minutos. Y generalmente se hace a pacientes pues, que tengan un promedio de líquido más o menos entre los 3.000 y 5.000 mililitros, ¿sí? Entonces, después que hacemos esta técnica, que sacamos el líquido, entonces hay que evaluar, ¿sí? Entonces hay que evaluar la placenta, hay que evaluar las membranas ovulares, ¿sí? Hay que ver si el feto está viable, hay que hacerle una cardiotocografía durante 1 hora post procedimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se ha comprobado que esto desencadena el trabajo de parto, ¿sí? Por eso que es importante de tener en cuenta pues estos criterios, muchachos, ¿sí? Entonces, ¿le doy antibiótico o no le doy? ¿Sí? Entonces, no existe un consenso universal. Entonces, cada departamento de obstetricia, de ginecobstetricia, se adapta a su forma de trabajar. Generalmente, pues, la cefositina 2 gramos endovenoso, ¿sí? O puede ser también en caso de alergia a los beta-lactámicos, puedes utilizar la vancomicina o la eritromicina, ¿sí? Se le coloca corticoides, también no se ha podido, no se ha determinado que existe un consenso. ¿Ve? En algunos le ponen, a otros no le ponen, ¿sí? O ¿qué pasa? En algunos pacientes esperan, ya, que maduren los pulmones, ¿sí? Le ponen sus corticoides y de ahí hacen el procedimiento por si acaso desencadena el trabajo de parto. O haya, pues, dinámica uterina, ¿sí? Como vemos poder en la imagen, miren, la imagen A, miren el médico, ¿sí? Con el traductor, ¿sí? Acuérdense que tiene que ser con el traductor, buscar el espacio libre, ¿sí? La figura B, tenemos el traductor junto con el catéter o la aguja que se va a extraer el líquido. Y en el lado C, la figura C, miren esto, aquí está la agujita, por aquí entra, ¿sí? ¿Sí? Y es un espacio libre. Entonces, para poder hacer este procedimiento. ¿Sí? Entonces, otra de las patologías que hay en este problema de líquido, pues, es la deficiencia, la falta, ¿sí? Así como también hay mucho líquido, es lo contrario, hay poco líquido. Y se ha visto, pues, entre 0.5 al 10% de todas las gestaciones. Generalmente, pues, la presencia de una columna vertical máxima es inferior a 2 centímetros o un hila inferior a 5 centímetros. ¿Sí? Entonces, la máxima columna vertical es el método de elección. Acuérdense, la ecografía nos va a dar lugar, ¿ya?, a medir o a cuantificar, ¿sí?, la cantidad de líquido amniótico a través de estos dos métodos, ¿sí?, el lila o la columna vertical máxima, ¿sí? Entonces, decimos que es severo, ¿sí?, cuando el leukodranio es severo, cuando tenemos una columna de líquido superior a 1 centímetro, ¿sí? Cuando la cantidad de líquido amniótico está muy disminuida, entonces hay que hacerle necesariamente un Doppler, ¿sí? No solamente cuantificar, sino que hay que medir, hay que hacerle un Doppler de arteria del cordón umbilical, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque puede estar ausente, pero ojo, ¿sí? El protocolo a nivel nacional nos dice de que todo paciente con oligohidramnios es candidato a terminar gestación, ¿sí? Y por vía alta, por cesárea, ¿sí? Entonces, también tiene causas maternas, tiene causas fetales. Dentro de las causas o enfermedades fetales tenemos la agenesia renal, una neuropatía obstructiva, ruptura prematura de membranas, hay una infección, ¿sí? Hay una ruptura prematura de membranas, una placenta anómala, un embarazo prolongado, un SIR, ¿sí?, una restricción del crecimiento intrauterino, enfermedades maternas como una deshidratación, una hipovolemia, trastornos hipertensivos, una insuficiencia uteroplacentaria, inclusive un síndrome de antifosfolipídico. Entonces son las causas maternas y fetales que podemos determinar en este tipo de patología en un oligohidramnios. Entonces, ¿cómo es? Entonces, se clasifica el oligohidramnios como moderado y severo. ¿Sí? ¿Cuándo se dice que es moderado? Cuando el líquido amniótico se encuentra entre 100 y 500 mililitros. ¿Cuándo es severo? Cuando el líquido amniótico es menor de 100 mililitros. ¿Sí? Acuérdense esto, porque es pregunta de examen, muchachos. El oligohidramnios
la causa idiopática solamente es 5%, a diferencia de que el polidrácneos tenía el 60% era idiopática, ¿sí? Generalmente, pues, el oligohidrácneos aparece en el segundo trimestre. Generalmente, el 50% se caracteriza porque va a haber una ruptura prematura de membranas y un 20 al 15% porque va a haber un CIR, ¿sí? Un crecimiento intrauterino restringido o malformaciones fetales. Entonces, dentro de las malformaciones fetales acá tenemos causas fetales, causas placentarias y causas maternas que puede dar lugar a un oligohidrácneo, ¿sí? Dentro de las causas fetales, ¿sí? Anormalidades cromosómicas, por ejemplo, tenemos muy común el síndrome de Turner, anormalidades congénitas, agenesia o hipoplasia renal, una poliquistosis renal, tenemos posmadurez, óbitos, citomegalovirus, ruptura prematura de membranas, un CIR, causas placentarias, un desprendimiento prematuro de placenta, un síndrome feto transfundido transfusor, ¿sí? Causas maternas generalmente, pues las preeclampsias, aquí tenemos una enfermedad, una hipertensión crónica, valvulopatías diabéticas, elevación de niveles de alfa-fetoproteínas, preeclampsias, anticuerpos antifosfolipídicos, hipovolemia materna y enfermedades del colágeno. Son todas las causas que podemos ver. Entonces tienen de origen fetal, placentarios y maternos, ¿sí? Considerar esas causas. Hay factores que se asocian a esta patología del oligohidrácneo. Generalmente, pues, la hipoplasia pulmonar, cuando se produce por el descenso de la presión del líquido amniótico. ¿Cuánto es la presión del líquido amniótico? Acuérdense, de 1 a 14 milímetros de mercurio. Cuando está por debajo de 1 milímetro de mercurio, entonces debemos de sospechar a un factor asociado, que es la hipoplasia pulmonar, ¿sí? O un RPM a las 19 semanas, o una hipoplasia pulmonar generalmente, pues, es de 50% y a las 31 es de 1%, ¿sí? Malformaciones fetales, ya le hemos mencionado, todas las malformaciones que pueden existir, entonces están asociados, generalmente son de tipo agenesia renal bilateral, o una obstrucción vesical, displasia renal multiquística, anomalía del sistema nervioso central, cardiovascular, esquelética y el hidroma quístico, ¿sí? Puede estar asociado a un CIR también, debido a una insuficiencia uteroplacentaria y con ello, pues, una hipoxia fetal, lo que va a dar lugar a una redistribución del gasto cardíaco del feto, disminución del flujo urinario y pulmonar fetal. Entonces, como está asociado a una morbilidad perinatal muy aumentada o aumentada, así como hay factores asociados también, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el cuadro clínico del oligo, ¿sí? ¿Cómo voy a examinar a este paciente? Entonces, mientras que en el polidrácneos era difícil de palpar las partes fetales, en el oligo es muy fácil, ¿sí? Se basa principalmente en la palpación abdominal, mediante el cual las partes fetales son muy fácilmente palpables, ¿sí? El feto parece comprimido por las paredes uterinas, no hay líquido. Acuérdense que el feto debe estar nadando sobre el líquido en su espacio. Entonces, para sus movimientos, para sus respiraciones y para su crecimiento de sus extremidades, ¿sí? Entonces, la medición de la altura uterina, ¿sí? Aquí tenemos un dato muy importante, el signo de menos, ¿sí? ¿Qué significa? 3 centímetros a más por debajo de la edad gestacional, ¿sí? Este cuadro clínico lo saqué de la última guía que hay, ¿sí? De la COP, ¿sí? Además, pueden encontrar ustedes el signo de 2 centímetros, pero ya se está considerando actualmente con 3 centímetros. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo tengo una gestante de 20 semanas y le mido la altura uterina, el promedio entre 19, 20, por ahí que debe de tener la altura uterina, esta tiene menos, tiene 16, tiene 15, entonces no es compatible con la edad gestacional. Entonces, eso me da una sospecha de un oligohidrácneo. ¿Cómo se diagnostica? Igual que el polidrácneos. Hay que hacer determinación ecográfica del líquido amniótico. Hay que medir los pozos, igual que puede ser el índice líquido de amniótico o puede ser una columna vertical máxima, ¿sí? Entonces, es sugestiva. Entonces, cuando uno observa, yo puedo decir,
de que mire, si por el FUR me sale 20 semanas, pero yo estoy mirando otra cosa. Entonces, también tenemos que considerar la anamnesis de la paciente, ¿sí? Porque a veces uno se confunde, las pacientes mismos se confunden. Ellas te dicen, no, doctor, yo me estoy en el mes de julio, y a la final, pues, sale diferente. Entonces, hay que considerar eso también, ¿sí? La medida de un solo lago, ¿sí? La técnica de los 2 diámetros de un lago. ¿Cómo es eso? Entonces, igual, tengo a la paciente, ¿sí? Pongo 2 líneas imaginarias para dividir los 4 cuadrantes, busco donde hay más líquido, entonces, pero aquí voy a medir los 2 diámetros, ¿sí? Entonces voy a medir el diámetro vertical y el diámetro, ¿ya?, horizontal, y a eso lo voy a multiplicar. Entonces, cuando yo multiplico ese, entonces, cuando el valor era menor de 15 centímetros cúbicos, yo voy a considerar un hidrangeos, ¿sí? Y un polihidrangeos, ¿sí? Si es mayor de 50 centímetros cuadrados, ¿sí? Simplemente los multiplico a ese pozo, ¿ya?, los 2 diámetros, ¿sí? Y considero estos 2 parámetros para hacer mi diagnóstico. Es una forma también de poder hacer diagnóstico de un oligohidrangeos, ¿sí? Igual, entonces, ¿cuál es el algoritmo? La misma figura que el polihidrangeos, ¿sí? La anamnesis debe ser dirigida. Señora, toma fármacos, algún fármaco, alguna enfermedad concomitante que ha tenido, una comorbilidad, ¿sí? Si la paciente nos dice si está o no perdiendo líquido, ¿sí? Entonces, si está perdiendo líquido, entonces, o toma algún medicamento como hipertensivos, ¿sí? Entonces hay que hacerle un ecodoppler, un ecocardio, ¿sí?, funcional, ¿sí? De lo contrario, entonces vemos el pH, ¿sí? El pH vaginal, cómo está, hay que valorar si verdaderamente está o no perdiendo líquido. La sospecha de la paciente dice, doctor, sí, a mí todo, desde las 20 semanas, desde 2 meses ya vengo perdiendo líquido. A veces es la misma secreción vaginal de la paciente, su fluido. Acuérdense que por el embarazo, entonces los estrógenos van a dar lugar a mayor permeabilidad, mayor elasticidad, mayor trasudado de la vagina. Entonces ellos lo confunden como líquido. Entonces por eso usted no dice de que hay pérdida de líquido todos los 2, 3 meses, ¿sí? Entonces, dentro de la exploración física hay que considerar pues la presión arterial. Acuérdense que el oligo está bien asociado a una de las patologías más temerosas que tenemos, pues la preeclampsia, ¿sí? La presión arterial, cuando está por encima de los 140, 90, hay que descartar una preeclampsia, hay que hacer un ecodoppler, si se le hace un ecodoppler a este bebé, entonces también tenemos que sacarle el ponderado fetal esperado, si está como está, si está menor de 10, si está menor de 10, una ecografía Doppler, para descartar generalmente un sí, ¿sí? También, igual que en el polihidrangeos, se le hacen todos sus exámenes de laboratorio, ¿sí? Tenemos las pruebas de cariotipos, ¿sí? Tenemos para citomegalovirus, para sífilis, ¿sí? De tal manera que nos va a permitir hacer un diagnóstico de oligohidrangeos por la causa. Entonces, después de hacer todos estos exámenes y de no encontrar nada positivo, entonces vamos a presumir que la causa es idiopática. ¿Cuánto es la causa idiopática? Acuérdense, muchachos, que la causa idiopática del oligo es 5%, ¿sí? 5% la causa idiopática. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es el tratamiento para estas pacientes? Generalmente, pues, hay que hidratarlas, 2 litros de agua. La ingesta de 2 litros de agua va a mejorar el flujo sanguíneo uteroplacentario. Va a producir una transferencia masiva de agua a través de la placenta. ¿Sí? ¿Qué más tenemos con esto? Entonces, la amniofunción transabdominal. ¿Qué significa? Entonces, se le puede transfundir suero fisiológico a la paciente, ¿sí? Un suero salino a través de una punción lumbar a una punción transabdominal, ¿ya? Durante el segundo trimestre, ¿sí? Acuérdense, dirigido con ecógrafo, buscar el espacio aquí, el espacio libre, y se debe colocar entre 40 a 60 mililitros de suero salino. Igual, chicos, no existe un consenso sobre esto, pero solamente la experiencia del trabajo en equipo y del mismo departamento nos ha permitido, pues,
poder hacer estos procedimientos con el permiso del departamento, ¿sí? También hay otro método de colocar, ¿sí?, líquido a través de transvaginal, pero eso se hace en el tercer trimestre, cuando el paciente tiene características, por ejemplo, llega perdiendo líquido, tipo meconial, entonces le hago un NST y voy a encontrar desaceleraciones variables en el feto, lo que va a disminuir el síndrome de aspiración meconial. ¿Cuánto debo transfundir por vagina? 500 centímetros cúbicos de solución de suero fisiológico con una sonda vesical número 16. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, un estudio de la hidratación oral del paciente. Miren, tenemos un grupo de control de 20 pacientes. A 20 pacientes se le dio agua, a otras 20 no, ¿sí? Hidratación, 20 pacientes. Entonces, antes de medir el líquido amniótico a estos pacientes que ingirieron, el ILA tenía, miren, tenía un ILA de 18.4, ¿sí? Después del tratamiento, a las que les dieron, no mejoró, pero a las que les dieron líquido por vía oral, ¿sí?, después de 6 horas de evaluación, encontramos que su ILA mejoraba, ¿sí? 21.4. Entonces, se llegó a la conclusión, entonces, de que el ILA y la columna vertical máxima o bolsillo pozo son signos que nos darán una gran alta sensibilidad y especificidad para poder hacer diagnóstico de un oligohidramnios, ¿sí? ¿Cuál es la conducta? Entonces, la conducta está en función a las semanas que tiene la paciente. Si es una paciente, entonces tenemos puntos de corte. Aquí sí tenemos que aprender los puntos de corte. Si es una paciente de menos de 26 semanas, con ILA menor de 5 y un peso fetal menor de 1000 gramos, entonces hay que hacer una valoración genética, ¿sí? Si existe o no una malformación fetal. Hay que proponer terminar la gestación generalmente. Pues hay que hidratar a la paciente con cloruro de sodio, 9 por 1000, hasta 3 litros, se le puede colocar en 24 horas. El ultrasonido, la ecografía a las 72 horas. Si persiste el oligohidramnios, entonces se debe hacer una junta médica y decidir, pues, terminar la gestación con el consentimiento de la paciente. Si el ILA es normal, continúa la gestación, entonces se sigue para adelante. Pero si el punto de corte que tenemos es entre las 27 y 37 semanas, un ILA menor de 5, con un peso fetal normal para la edad gestacional, entonces lo que vamos a hacer es hidratación materna, valoración por genética, un ILA a las 72 horas, si aumentó, continúa la gestación. Pero si persiste el oligo, entonces discutir igual, entonces, que hacer junta médica, ¿sí? Utilizar inductores para madurar el feto y terminar la gestación, ¿sí? Si el punto de corte es entre las 37 y 42 semanas, es una gestación a término, no hay nada que ver ahí entonces, ¿sí? Hay que ingresar en sala de gestantes, hidratación materna, hay que hacer un perfil biofísico fetal, una cardiotocografía diario, y si es posible terminar la gestación, pues ya está término, no hubiera problemas allá si hay un hilo, ¿sí? La vía del parto va a depender de qué, de los signos de hipoxia. ¿Cómo voy a determinar los signos de hipoxia, doctor? Voy a determinar a través de un NST, una cardiotocografía, ¿sí? La vía del parto va a depender igual de la edad gestacional que tenga la paciente, de las condiciones cervicales. Y cuando hablo de condiciones cervicales, entonces hay que medir el cuello uterino. Sí, el punto de corte del cuello uterino debe estar por encima de los 25 milímetros. Si está por debajo de los 15 milímetros, entonces es un cuello corto, ¿sí? Y hay que determinar también, pues, la historia obstétrica de la paciente, ¿sí? Complicaciones que puede haber es la comprensión del cordón fetal, ¿sí? De la cabeza fetal, del cordón umbilical, ¿sí? Nos va a determinar un sufrimiento fetal, va a haber presencia de meconio de líquido amniótico, infección por amniótico, y va a incrementar, acuérdense, el oligo incrementa la mortalidad perinatal. Generalmente, pues, los bebés que nacen de un oligo salen malos, y si salen vivos, pues a las 72 o 48 horas ya se están muriendo. Entonces, por todas las complicaciones que hemos venido manifestando. ¿Sí? Chicos, entonces, ese es en cuanto al líquido amniótico
Y ahora, ya tenemos la cantidad suficiente, una cantidad disminuida. Ahora, doctor, ¿qué pasa si se infecta ese líquido? Infección intraamniótica. Entonces, estamos hablando de una corioamnionitis, ¿sí? Entonces, una manera de introducción, nada más, se presenta en un 5 al 10% de los partos pretérminos y 1 al 2% a término, ¿sí? El embarazo durante el trabajo de parto pretérmino, ya con membranas íntegras, más o menos aparece entre 10 al 15% si tiene una infección intraamniótica. ¿Sí? La tasa de cesárea se encuentra incrementada en los embarazos con corioamnionitis clínica. ¿Sí? Entonces, la corioamnionitis clínica está asociada con función uterina normal, trabajo de parto disfuncional, ¿sí? Postparto después de una cesárea, 50%, y un parto vaginal, una corioamnionitis clínica, 70%. ¿Sí? También existe el término de una corioamnionitis subclínica, que es la causa identificable más frecuente del trabajo de parto pretérmino. La corioamnionitis puede dar lugar o producirse en conjunción, o sea, es decir, no solamente el líquido amniótico es el que se infecta, también se puede infectar, sí, la placenta, la decidua y el cordón umbilical. Entonces es un problema cuando ya se comienza, cuando ya en conjunto se comienza a infectar, ¿sí? Entonces, solamente para poder clasificar y determinar alguna de las terminaciones, definir una corioamnionitis como una inflamación o una infección de la placenta, que puede ser del amnios, del corio, membranas fetales, por microorganismos, usualmente bacterias que llegan y se multiplican en la cavidad amniótica. Esa es la definición en cuanto a corioamnionitis. ¿Qué es corioamnionitis clínica? Llamada también infección ovular clínica, ¿sí? Cuando se presenta o la presencia de fiebre mayor de 38 grados, entonces tomada de la forma axilar, asociada a una sensibilidad uterina o dolor uterino, ¿sí? Descarga turbia o de mal olor por el orificio cervical. O sea, cuando se examina a la paciente vamos a obtener un líquido de mal olor, fétido, ¿sí? Además de eso, se acompaña de taquicardia fetal, una leucocitosis materna mayor de 15.000. ¿Sí? Importante este dato. Infección intraamniótica o invasión microbiana de la cavidad amniótica. Entonces, es la presencia de gérmenes en líquido amniótico normalmente estéril, No confundan esta definición, muchachos. También tenemos una corioamnionitis histológica, que viene a ser la infiltración de las membranas fetales con leucocitos polimorfonucleares causadas por infección bacteriana. Una corioamnionitis subclínica cuando se cumple dos o más de los siguientes criterios: una leucocitosis por encima de los 20.000 o una proteína C reactiva por encima de los 30 miligramos por decilitro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la etiología? Entonces, ¿cuál es el germen más común con una corioamnionitis? Entonces, tenemos el ureaplasma, micoplasma, bacteroides. Entonces, son las bacterias más comunes que se ha podido aislar en pacientes, ¿ya?, con corioamnionitis, como vemos en este cuadrito. Entonces, miren, el ureaplasma tenemos 47%, micoplasmas homines 31%, bacteroides 29%, Gardnerella vaginales 24%, un 15% de un estreptococo del grupo B. De ahí va disminuyendo conforme, ¿sí?, se ha ido investigando. ¿Sí? Pero las más comunes son el grupo de los micoplasmas, ¿sí? Tenemos ureaplasma y micoplasmas, son las más comunes. Factores condicionantes a una corioamnionitis. ¿Qué es lo que me va a condicionar para que este paciente me haga este problema, haga esta entidad clínica? Entonces tenemos gestantes adolescentes, pacientes muy adolescentes de 13, 14, 12 años, ¿sí? El nivel socioeconómico bajo, la nuliparidad, la labor de parto prolongado, los tienen a las pacientes sometiendo a un trabajo de parto, 2 días ahí está la paciente y ya la llevan al centro de salud, miran cómo llegan, pero fatales las pacientes, o estos pacientes vienen perdiendo líquido ya hace una semana, doctor, sí, la semana pasada no pude ir, no pude venir, doctor, porque mi esposo no está y no había quien me traiga. Entonces, así llegan los pacientes. Entonces, son RPM prolongados. Son factores que van a condicionar, pues, a que hagan una corioamnionitis. Entonces,
Los múltiples exámenes vaginales. Entonces, en los centros de salud están que le meten la mano, o a veces las pacientes tienen la particularidad de ir a sus parteras. Las parteras las manipula cuando no puede salir el bebé, las manda al centro de salud, el centro de salud no puede, las manda al hospital. Entonces, imaginen todo por, por ese procedimiento, por esos tactos vaginales que pasa la paciente. Entonces, eso podría condicionar pues a que la paciente haga una corionitis, ¿sí? Hay que, la monitorización fetal interna prolongada, que eso ya no se hace, antiguamente se hacía. Una vaginosis bacteriana, también una paciente que ha tenido constantemente pues, flujo vaginal de tipo tricomoniasis, micosis, entonces puede dar lugar a una corionitis, una colonización con estreptococos del grupo beta o un líquido amniótico teñido de meconio. Factores condicionantes, ¿sí? Factores predisponentes. Entonces, ¿qué factores predisponentes tenemos? Tenemos la deficiencia de la actividad antimicrobiana del líquido amniótico. Acuérdense de que habíamos conversado de que el líquido amniótico ya de por sí, propiamente dicho, tiene inmunoproteínas, el NPH, el NP13, el BPI y la calpoprotectina, ¿sí? Entonces, estas inmunoproteínas actúan como bacteriostáticos y bactericidas, ¿sí? Entonces, cuando les falta eso, entonces es un factor que va a predisponer. El aumento del pH, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto es el pH normal de la vagina? De 4 a 4.5, ¿sí? Entonces, generalmente, pues, los lactobacilos van a producir, que producen ácido láctico, peróxidos, ¿sí? Que es la flora vaginal normal de la paciente. O puede haber otro factor predisponente, la ausencia del moco cervical. O puede ser de que el coito especialmente cerca del término. Generalmente, pues las pacientes cuando ya están a término, más o menos cuando están llegando a sus 36, 37 semanas, bueno, 35, 36 semanas, casi a término, entonces tienen el aumento del líbido, entonces, bueno, generalmente su líbido está bajo, pero de su esposo no. Entonces, a veces encontramos esto, miren muchachos, líquido seminal, que van a actuar como una acción proteolítica sobre el moco cervical, o sea, van a hidrolizar todos estos enlaces del moco, entonces van a tener mayor facilidad de que se pueda perforar las membranas. O el espermatozoide puede ser un vehículo que va a transportar una bacteria hacia la cavidad uterina, ¿sí? Entonces siempre hay que considerar eso, por eso que se considera como un factor que predispone a tener una corionitis. Otros factores puede ser la incompetencia cervical, el mismo polidranio, es un trabajo de parto prolongado, ¿sí? Listo. Entonces, ¿cuáles son las vías de infección? Entonces, tenemos 4 vías, ¿sí? Una vía ascendente, otra cervical, como ven en la imagen, ¿sí? Que es la vía de acceso más frecuente para gérmenes que invaden la cavidad amniótica. También existe una vía hematógena, ¿sí? Placenta madre, entonces, placenta feto y mamá, por gérmenes provenientes de otros focos infecciosos, que puede ser por una asexia materna, quizás una infección de vías urinarias me puede dar una corionitis a larga data, ¿sí? Una vía canalicular tubárica por contigüidad, por ejemplo, cuando hay una peritonitis por apendicitis, hay una apendicitis que se diagnostica, ¿sí? Pero como ya contaminó pues la cavidad, la peritonitis, entonces hay mayor probabilidad que este líquido peritoneal ingrese por las trompas uterinas y cause una corionitis. O puede ser secundaria a un procedimiento invasivo, por ejemplo, una cordocentesis, amniocentesis, ¿sí? Se hacen procedimientos y cuando no se hace una buena asepsia, yo puedo contaminar más. En vez de hacer un bien, estoy haciendo un mal a la paciente porque me va a terminar en una corionitis, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Entonces hay criterios clínicos de hacer el diagnóstico. Generalmente, pues, las pacientes llegan con fiebre, una temperatura axilar mayor de 38 grados centígrados, más o menos de todos los casos, 95 al 100% son por fiebre que llega la paciente, ¿sí? Taquicardia materna mayor de 100 latidos por minuto, entre 50 a 8% de todos los casos, ¿sí? Leucocitos, no hay porcentaje porque es muy variable, pero ya se considera por encima de los 15,000. Taquicardia fetal mayor de 160 latidos por minuto, entre 40 a 70%. Sensibilidad o dolor del fondo uterino, un 4 a 25%. Líquido amniótico purulento de mal olor, ¿sí? Entonces, con todos estos criterios nosotros podemos definir, podemos hacer el diagnóstico de corionitis, ¿sí?
Entonces, se hace el diagnóstico de coriomionitis con 2 o más criterios antes mencionados. Todo esto, lo que acabamos de mencionar. ¿Qué más? También tenemos criterios, no solamente criterios clínicos, también tenemos criterios por laboratorio. Cuando preguntamos, por ejemplo, sobre la coriomionitis subclínica, que se define cuando no se completan los criterios de G, o si existe una alteración en el análisis del líquido amniótico. Por ejemplo, tenemos los cultivos positivos gram positivos, tienen una sensibilidad del 24% o una especificidad del 99%, o leucocitos que están por encima de los 50.000, con una sensibilidad del 64% y una especificidad del 95%, o la glucosa está menor de 15 miligramos por decilitro, una sensibilidad del 57% y una especificidad del 74%. Un LDH, ¿sí?, mayor de 410 unidades por litro, tiene una alta sensibilidad del 95% y una especificidad del 90%, ¿sí? O una proteína C reactiva para gérmenes clásicos, que es más sensible en el cultivo. Entonces, esos son criterios subclínicos, acuérdense, chicos, criterios subclínicos para hacer diagnóstico de coriomionitis, ¿sí? Entonces, también existe el examen, y por el examen ecográfico puede ser diagnóstico, también se puede hacer diagnóstico de coriomionitis a través de marcadores ecográficos. Generalmente, pues, lo que les venía diciendo, el acortamiento del cuello, la presencia de un DUDI en la cervicometría, es un DUDI que posteriormente les voy a explicar. Por ejemplo, primero, ¿sí?, la cervicometría. Miren un cervix normal, como medimos, ¿sí?, del orificio cervical interno al orificio cervical externo. Entonces, esto debe estar por encima de los 25. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un cervix corto? ¿Sí? Menos de 15 milímetros. ¿Sí? Menos de 15 milímetros, entonces, es una paciente que hay mayor probabilidad, ¿ya?, mayor que este embarazo se venga, mayor probabilidad de la facilidad del transporte de bacterias, entonces, y de tal manera ocasionar, pues, una coriomionitis. El término de SLUBI. ¿Qué es el SLUBI? Es un precipitado, ¿sí? Es a ver, más o menos les explico. ¿Sí? El sedimento, tenemos, si yo extraigo un poco de líquido amniótico y lo llevo a una centrífuga, entonces lo centrifugo y lo que me va a quedar un sobrenadante y una precipitación. Entonces, eso se puede observar en la ecografía, ¿sí? Es un signo patognomónico de una coriomionitis, ¿sí? Miren cómo se ve en la imagen, un precipitado, algo blando ahí que se ve. Es una forma, generalmente, pues, un acúmulo, una masa densa, ¿no? ¿Sí? Se puede determinar en la ecografía, ¿sí? La involución del timo, ¿sí? Esto se mide con ecografía, ¿sí? Entonces, miramos primero, buscamos el timo fetal, ¿sí? Y miramos cómo va disminuyendo, se involuciona, se hace más pequeñito, ¿sí? Entonces, pero eso es, bueno, primero que hay que tener ojo, segundo que hay que tener experiencia de poder localizar el timo fetal, y tercero, pues, hacer el diagnóstico, ¿sí? Que no es tan fácil hacer esto, pero si hay marcadores, por ejemplo, que podemos hacer esto, ¿sí? Y el oligo también. Acuérdense que una de las causas de coriomionitis es el oligo, ¿sí? Y hemos venido manifestando. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial de la coriomionitis? Con una neumonía, con una infección del tracto respiratorio superior, con cuadros virales, un COVID, por ejemplo, una pielonefritis, una apendicitis, ¿sí? Entonces, con estas entidades podemos hacer un diagnóstico diferencial. ¿Existen complicaciones? Sí. Existen complicaciones de tipos maternas y fetales. Entonces, como le pongo ahí en el cuadro, entonces, todo lo que hemos venido diciendo, ¿sí? Un DPP, una atonía, una sepsis, si es fetal, generalmente muerte perinatal. Acuérdense que cuando hay una coriomionitis, entonces, el paciente termina en sepsis, ¿sí? Sacamos el bebé, sale infectado, este bebé va a UCI, ¿sí? Y posteriormente, pues, a los 2-3 días está falleciendo, ¿sí? Vemos una serie de complicaciones, muchachos, en lo que es una coriomionitis, ¿sí? ¿Qué medidas generales tenemos que hacer con este tipo de pacientes? Primero, decúbito lateral izquierdo, nada por vía oral,
Bien, control de funciones vitales cada 30 minutos a intervalos más cortos, control del estado de conciencia, hay que hacer la evaluación del sistema nervioso, su Glasgow del paciente, hay que controlar la diuresis, cuánto está orinando, ¿sí? Control de la dinámica uterina cada 30 minutos, evaluar la presencia de la sensibilidad uterina, si hay dolor o no hay dolor, controlar la frecuencia cardíaca fetal cada 10 a 15 minutos, control de la característica del líquido amniótico, si es que está perdiendo, si está fétido, si está mal olor, si está caliente ese líquido, limitar el número de tactos vaginales, monitorear los movimientos fetales del bebé, hay que colocarle una vena, un catéter que sea el número 16 o 18 y todos los exámenes complementarios de acuerdo al nosocomio donde se atiende la paciente. ¿Sí? Entonces, el tratamiento, ¿sí? En cuanto al tratamiento, el esquema de tratamiento, entonces, generalmente pues son terapias combinadas, también pueden ser terapias únicas y cuando son alérgicas a las penicilinas, pues ahí tenemos. Entonces, lo más común que utilizamos es la ampicilina o gentamicina. 2 gramos de ampicilina cada 6 horas, y su gentamicina dice a una proporción de 3 a 5 miligramos por kilogramo por día. Es lo más común que utilizamos, ¿sí? Doctor, y si es alérgica, entonces puedes utilizar la clindamicina, eritromicina, vancomicina. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, ahora, los esquemas de acuerdo a los escenarios, ¿sí? Entonces, si se me viene una paciente con coronitis, ¿sí? Y con un RPM, y con un parto pretérmino, entonces tenemos, ¿qué vamos a utilizar con este paciente? ¿Sí? Entonces, el esquema es ampicilina 1 gramo cada 6 horas, eritromicina 500 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días, ¿sí? Y a las 34 ya termina la gestación. Si es a término, no hay problema. Si es a término, no hay problema. Hay que inducir máximo, pues, 12 horas, ¿sí? Y de todas maneras, pues, su ampicilina 2 gramos, ¿ya? O 1 gramo cada 4 horas. Si es una coronitis propiamente dicha, entonces ampicilina 2 gramos cada 6 horas más gentamicina. Si es una coronitis, cuando ya llega con un feto muerto, un óbito, ¿sí? Entonces lo que tenemos que utilizar es una cefalosporina, una cetrazona de 1 gramo cada 12 horas, acompañado de metronidazol de 500 cada 8 horas. ¿Sí? Son los esquemas terapéuticos que debemos utilizar. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas específicas? Sí, finalizar la gestación. ¿Sí? Acuérdense que si termina por vía vaginal es de preferencia cuando hay coronitis, terminarla por vía vaginal, ¿sí? Pero de no poderse, pues se tiene que terminar por cesárea. El manejo activo se puede estimular con estimulación o inducción con oxitocina, evaluar siempre el bienestar fetal, ¿sí? Hay que hacerle un NST. Si esta paciente con coronitis hay que terminarla con una cesárea, ¿sí? También la podemos terminar, pero tener en cuenta de que pacientes con coronitis, hacerle una incisión de tipo cesárea, entonces esta paciente se me va a complicar peor porque me puede hacer una endometritis en el posparto, ¿sí? Los criterios de alta generalmente, pues la puérpera 48 horas, ¿sí? Tiene que estar afebril, o sea, de 2 días sin fiebre, el paciente se va a su casa, ¿sí? Sin compromiso general, claro que debe estar hemodinámicamente estable, ¿sí? Muchachos, muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, estoy para escucharlos. Sí, doctor, buenos días. Una pregunta. Dime, hija, dime. Con, con respecto al polidramios, más o menos, No te estoy escuchando, se escucha entrecortado, hija. doctor, ya. Sí, Te escucho, le ahí sí te escucho. pregunté a partir de qué semana se podría identificar ya el polidramios. Ya. El polidramios, entonces, miren, acuérdense que el líquido propiamente dicho del líquido es a partir de las 20 semanas, ¿sí? Pero para hacer diagnóstico de polidramios, semana específica no existe, hija, ¿sí? Porque yo no sé cuánto produce, yo no sé cuánto deglute el bebé, ¿sí? Pero más o menos uno se va dando cuenta cómo haces el diagnóstico, a qué semana.
Acuérdate que independientemente de la gestación que tenga, la paciente tiene una cita a su control prenatal, ¿sí? Entonces, generalmente va cada mes, ¿sí? Después cada 15 días y después cada semana. Entonces, si durante el control que se le hace a la gestante, lo haces, entonces, vamos a suponer que estás en las 25 semanas y tú ves que una altura uterina no concuerda con su edad gestacional, entonces por ahí que puedes estar sospechando un polidramios. Sí, entonces hay que hacerle una evaluación ecográfica, hay que medir el pozo vertical mayor, ¿sí? Hay que indagar sobre antecedentes familiares, por ejemplo, si ha habido alguna malformación, si su mamá ha dado un parto normal o ha tenido problemas durante su parto. Entonces, hay que hacer una serie de anamnesis para poder llegar a una conclusión y sospechar en un polidrama, ¿sí? Generalmente, pues, por las malformaciones que hay en estos casos. Doctor, gracias. ¿Y alguna otra pregunta, muchachos? ¿Ya están todos? La mayor parte, ¿sí? Sí, han logrado ingresar la mayoría, doctor. Chicos, ¿alguna otra duda? ¿A qué hora tienen clase, muchachos? ¿Qué grupo tenía clase? Rotación tenemos de acá, doctor. Ah, ya. Sí, hay de diferentes cursos de actividades, doctor, por eso es que casi toda la mañana está ocupada. Claro, más bien, ya que la mayor parte están presentes, pedirle disculpas por la hora, muchachos, ¿sí? Que no es obligación de estar a la hora exacta, pero la verdad que el día lunes no podía dictar la clase porque estoy de turno todo el día. Bueno, no habiendo preguntas, entonces que tengan un bonito fin de semana, muchachos. Cuídense. Listo, doctor. La grabación no olvide detenerla, por favor. Sí, no te preocupes, acá lo voy a detener, no te tener grabación.